Buen día, señoras, señoritas, señores, participantes de todas las regiones del país, así como de los países hermanos que hoy nos honran con su participación. Siendo las 11:02 del día lunes 6 de octubre del año 2025, vamos a iniciar la presente conferencia titulada Ética informática y micrograbación de documentos electrónicos, que va a estar a cargo de nuestro expositor, el doctor José Francisco Espinosa Céspedes. La presente conferencia corresponde a la edición número 62 de los lunes universitarios, que es un producto académico del programa El Minjus en tu universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio. El doctor José Francisco Espinosa Céspedes es abogado y maestro en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Estudios culminados del Máster Artis Maestría en Buen Gobierno y Sistema Electoral por el Jurado Nacional de Elecciones y la Universidad Complutense de Madrid. Es fedatario informático. Tiene estudios de abogacía digital por la Universidad de Salamanca, estudios de maestría en gestión pública y gobernabilidad por la Universidad Wiener, con experiencia y desarrollo profesional en el área de sistematización y derecho administrativo en el Sistema Peruano de Información Jurídica, SPIG, de este ministerio, en el área de cobranza del Banco de Crédito del Perú, en el área de docencia, en los cursos de legislación, cultura política y metodología de la ciencia en la Universidad de Lima, en el área de Derecho Informático en la Universidad Tecnológica del Perú, en el área de Derecho Empresarial, Derecho Informático, Derecho Financiero, Derecho Civil en la Universidad Wiener, en las áreas de Realidad Nacional y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en las áreas de Realidad Nacional e Historia de la Civilización en la Universidad Ricardo Palma. Cuenta además con experiencia docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Tecnológica del Perú, en la Universidad Wiener y la Universidad Privada de Tacna, entre otros méritos académicos y profesionales de nuestro distinguido conferencista. Bien, como ya es de conocimiento, la presente conferencia tiene una duración de 60 minutos, luego de la cual habrá 30 más para que los participantes puedan efectuar las preguntas que consideren pertinentes, la cual será a través de la caja de preguntas y respuestas del chat del Zoom. Entonces, sin más, ya dejamos en el uso de la palabra al doctor José Francisco Espinosa para el inicio de su conferencia. Doctor, Muchas por favor. gracias, estimado doctor Rosario. Mi agradecimiento al Ministerio de Justicia, al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, y a usted, doctor Jesús Rosario. Tuve la oportunidad de trabajar con usted en el año 2000 en el Ministerio de Justicia, un gran profesional, una gran persona. Muchas gracias por la invitación. Bien, en este contexto vamos a trabajar el tema que nos han pedido el día de hoy, que es el tema vinculado a la ética informática y micrograbación de documentos electrónicos. Tema interesante, importante, porque el Perú es el primer país que genera un contexto para determinar cuestiones jurídicas, tecnológicas e informáticas, para ir a la micrograbación y generar documentos electrónicos, pero con pleno valor legal. Esa es la trascendencia de nuestro documento electrónico generado por micrograbación. En ese contexto, entonces, el factor ético es fundamental. Es necesario tener un mecanismo de incidencia, entender la ética para aplicarla al sistema de micrograbación y tener documentos electrónicos con debido valor legal. Por lo tanto, en ese sentido, hablar de ética informática es hablar de una serie de elementos que nos llevan a plantear esos aspectos generales que nos van a hacer vislumbrar qué pasaba con este contexto. Entonces, la ética informática la podemos plantear, la podemos analizar como un conjunto de principios aplicables a la informática, la computadora, los sistemas, que los seres humanos deben respetar, las personas deben respetar, a efectos de no generar daños, no causar ninguna afectación a otros seres humanos. Por lo tanto, la ética informática, al incidir en estos procesos use informáticos, use tecnológicos, donde el derecho tiene participación importante, puede influir en el comportamiento de los seres humanos y por tanto lo que busca es evitar daños. Las conductas humanas, el ser humano es el factor riesgoso en todos estos procesos. Si uno analiza todo el contexto del uso de la informática, de la micrograbación, entendida como un proceso técnico que nos permite generar documentos electrónicos con pleno valor legal, por lo tanto, podría existir en ese contexto algunas personas que quieran hacer daño
con documentos electrónicos variando sus calidades, sus capacidades como mecanismo de prueba. Entonces, la ética informática nos plantea esos lineamientos, esos elementos base para evitar que cualquier usuario, cualquier persona que interactúe con el medio electrónico cause daños. Debemos evitar daños, porque si la institución genera daños, responde. Responde la persona jurídica y responde también la persona natural que causa el daño. Entonces, tenemos que ver esos criterios base a través de ciertos elementos que iremos viendo de esta charla. Por lo tanto, miren cómo ya la ética informática va a ser aplicable tanto a los especialistas, técnicos informáticos, abogados digitales y a los especialistas programadores, sea ingenieros o técnicos en programación. Pero incluso la ética informática va más allá. La ética informática se va a aplicar también a los usuarios. A todos nosotros que usamos computadoras, usamos sistemas y redes, se nos aplica. Es decir, tenemos que tener un actuar ético, actuar con principios que no afecten al ser humano, actuar con principios que no dañen, actuar con principios que nos lleven a un tratamiento de la información adecuado sin afectar el dato o los contenidos que se van dando. Entonces, miren cómo el actuar ético informático como conjunto de principios para el uso de las tecnologías, los sistemas y las computadoras, nos lleva a poder estar en capacidad de tomar decisiones adecuadas respecto al uso de estos sistemas, partiendo de, por ejemplo, respetar las licencias de uso, respetar los criterios de responsabilidad respecto a los derechos de autor, porque en el Perú, por ejemplo, hablar de ética informática es hablar del software, hablar de los sistemas y tenemos una configuración conforme a lo previsto en las normas de derecho civil que la naturaleza jurídica del contexto de programación genera un bien naturaleza inmaterial donde el responsable de su análisis, de su desarrollo y su configuración es un autor. Por lo tanto, la toma de decisiones debería ser siempre, usando estos sistemas, respetando los derechos de autor como factor fundamental. Entonces miren cómo se hila el aspecto del derecho digital, el derecho informático, el derecho civil, para dar soluciones importantes. Incluso el derecho constitucional porque hay que respetar los derechos fundamentales, pues partimos de principios fundamentales que vamos a aplicar al actuar ético con los sistemas, con todos los mecanismos de incidencia que nos permitan pues tener un manejo adecuado, eficiente de todas las características y configuraciones que nos va a plantear el mundo de las tecnologías, el mundo de la informática, el mundo de los sistemas, de la integración de sistemas. Recordemos cómo se empezó en la década del 50 con grandes computadoras y hoy día una laptop tiene más capacidad que esas grandes computadoras que costaban millones. Y los sistemas son mucho más potentes. Y hoy día, a diferencia de la década del 50, donde el hardware, los equipos eran los más caros, hoy día el software es lo más caro y los equipos pueden ser más baratos respecto al software. Entonces vemos cómo esos criterios son importantes, ¿no? Para el uso. Entonces el uso tiene que tener siempre un componente ético informático fundamental y debemos enseñarlo desde los colegios. Es decir, desde el colegio los niños deben saber, los niños y las niñas, respetar los elementos del uso de la informática para cuando sean grandes, cuando seamos grandes, mayores, también lo respetemos y evitemos todo ese problema que vamos generando permanentemente y vemos en nuestro país día a día, ¿no? Porque no hay el respeto a las herramientas informáticas. Entonces, la ética informática, en esa perspectiva general, genera pues una discusión que venía en la década del 50 de Norbert Wiener, cuando analizaba la cibernética, es decir, el Kibernet, aquel piloto del barco que navegaba, haciendo el símil con el mundo griego, decía, siempre hay un capitán a bordo, una persona que a bordo. Entonces, quien maneja la computadora, ¿por qué buscaba Norbert Wiener? Que los sistemas, las computadoras emulen el pensamiento humano. Y miren cómo ya en la década del 50, los pensadores como Norbert Wiener estaban pensando que las máquinas podían emular el comportamiento humano. Y hoy día tenemos con la inteligencia artificial que ya lo lleva a la práctica en mundo masivo, pero ya en la década del 50 se investigaba cómo hacer estos elementos de la partida teórica, pero en el tiempo se fue avanzando y se llegó a lo que hoy tenemos con la inteligencia artificial generativa. Entonces, el pensamiento de Norbert Wiener fue interesante porque empezó a plantear esos elementos éticos para el uso de las computadoras, el uso de los elementos intangibles a la hora de interactuar con el ser humano. Entonces, el pensamiento ético no viene de ahora, la ética informática no es de ahora, viene de la década del 50 del siglo pasado, justamente con la creación de las grandes computadoras, de los grandes sistemas, y recordemos, esas grandes computadoras funcionaban con tubos al vacío. O sea, el sistema
de interacción era con tubos al vacío, es decir, prendidos y apagados generaban una vinculación con el software para efectos de esa interacción. Decía, ¿y cómo hacemos que esa vinculación de la energía eléctrica vinculada a las computadoras, darle un uso ético y responsable? Luego se fue avanzando y recién se acuña el término ética informática en el año 1936 con Walter Meiner. Él planteaba que los criterios de incidencia, de interacción con esas grandes computadoras que ya en la década del 76 ya empezaban a reducir de tamaño, a bajar de costos, no tanto como ahora, pero ya había bajaban los costos. De esa perspectiva, ¿qué hacer con el uso de estos sistemas de la tecnología? Y ya se había definido prácticamente el hardware como elemento físico y el software como elemento intangible, pero además ya en esa época se hablaba del firmware, es decir, la interconexión del hardware y el software. Si queremos entender un poco el firmware de la perspectiva de ética informática, es cuando se incorpora el hardware y software donde no hay disociabilidad entre los componentes. Ejemplo, el chip de computador, el chip del celular, es un firmware. Es la vinculación entre el hardware y software, pero esa vinculación tiene que ser de un factor ético, es decir, sin dañar al ser humano, donde sirva. Por ejemplo, ¿cómo se une el hardware y el software? Con el chip que permite comunicarnos. Pero lamentablemente también el chip se usa para extorsionar. Entonces, depende mucho el uso que le dé el ser humano. Y hoy día ya la ley de datos informáticos ha sido modificada a efectos de quien hace mal uso de los chips también sea sancionado penalmente. Porque ya se fue más allá del actuar ético. La conducta humana no solamente ya no actúa con, muchas personas no actúan con ética, sino que configuran conductas que el derecho les plantea como conductas delictivas y se ha ampliado la tipología de los delitos informáticos. Pero mira esta configuración ya de Walter Meiner para ir ya sentando las bases de esta ética informática. Luego viene ya el año 73, la Asociación Computing Machine Learning plantea su código de ética, es decir, la Asociación para el uso de las máquinas computacionales, el uso de las máquinas de computadoras, usar las máquinas con un código de ética, es decir, no usarlas de cualquier forma, sino usarlas en un mecanismo, en un sentido que interaccione y evite afectaciones al ser humano. De ahí que la ética empieza a entrar con fuerza, porque acuérdense que siempre se habla de la moral. Pero acá hablamos de ética, es decir, la ética como un factor individual del ser humano, que luego se va a incorporar en la moral informática, que todos deben aplicar, pero partiendo del uso de cada ser humano. Por eso hablamos de un código de ética informática, un código de ética, y hablamos del código de ética de los profesionales, el código de ética de los abogados, ingenieros, porque cada ingeniero, cada abogado tiene que actuar en forma individual como lo tiene que plantear en el mundo moral, pero planteando de su actuar. Entonces, ya en el año 73, la Asociación for Computing Machinery plantea los elementos que el uso de la informática, desde la perspectiva tanto planteada por Norbert Wiener como de Walter Meiner, tenía que darse en ese contexto de una aplicación ética, de una aplicación individual respecto al uso del hardware y del software, incluso los sistemas. Y además del firmware, la unión de hardware y software indisociable. Todo bajo un contexto ético porque estamos exigiendo al ser humano que actúe en ese componente. ¿Para qué? Para prever efectivamente justo la problemática que tenemos ahora de delitos informáticos, donde los seres humanos lo hacen sin saber o lo hacen a sabiendas, de forma dolosa o de forma culposa. Entonces tenemos criterios que vamos a ir avanzando para ver qué pasó. Y el año 85 fue interesante porque ya se empieza a determinar el concepto de ética informática. ¿Para qué? Primero, la ética informática como conjunto de principios que ayuden a determinar, que ayuden a verificar vacíos normativos. Es decir, cuando usa la computadora en vacío normativo, no hay norma, pero démosles un conjunto de reglas, de principios, para que actúen éticamente. En su actuar individual, actúen sin dañar al ser humano, sin afectar a otros y haciendo el bien común, actuando con justicia, con equidad. Entonces, primer parámetro importante que nos plantea la ética informática. Luego, superar la confusión conceptual, es decir, había confusión entre hardware, software, firmware, redes, todo era una confusión, es decir, habría que sentarse a analizar para darle un uso adecuado, un uso trascendente, un uso que no afecte todas las operaciones y actividades donde el ser humano la aplica. Además, en ese contexto, sabiendo que hay vacíos normativos, sabiendo que el ser humano está actuando con la informática, sabiendo que hay una confusión conceptual de elementos, entonces plantear políticas de uso de la informática. Una política es tener un marco ético, ético informático. Otra política es la política de analizar los riesgos, porque la conducta humana genera riesgos.
Ya en la época del 50 habían riesgos. Entonces, frente a esos riesgos, plantear una solución que las generamos en las políticas de seguridad, incluyendo los elementos éticos informáticos, de tal forma que surgiendo una afectación, surgiendo un parámetro de incidencia donde se afecta esa política, ese riesgo surge, tenemos que verle una solución. Entonces, la política de riesgo nos va a generar el actuar de análisis del contexto. La política de seguridad nos busca los mecanismos de hardware, software, es decir, elemento físico y lógico para darle seguridad, y el componente ético, pues el actuar de los jefes de seguridad y de los usuarios que están interactuando. Muchas veces los problemas de inseguridad es una falta ética que luego se compromete en un contexto de incidencia delictiva, de incidencia de delito informático. Incluso podría suceder en las plataformas de micrograbación. Lo que sucede es que hay un parámetro más estricto donde la ética informática además es complementada con uso de manuales de producción donde surge la figura de un featario juramentado que está en el proceso de micrograbación, genera el documento electrónico, lo legal, y a partir de ahí él controla con la perspectiva ética, con la perspectiva jurídica y con la perspectiva que le da su propio manual, donde inciden los parámetros técnicos, jurídicos y organizacionales. Y además, ya en el año 85 se hablaba de la perspectiva ética informática, plantear justificantes éticos para aplicación de políticas, políticas de ingreso a los centros de cómputo, políticas del uso de los sistemas, equipos, hardware y software, políticas para la transferencia de información, políticas para el cuidado de datos. Miren, año 85, donde no habían todavía las normas sobre datos personales, ya se incorporaban en las normas de ética informática el uso de datos personales, el uso del consentimiento para poder utilizar los datos en los centros de cómputo, y además el consentimiento informado respecto a si hacen los datos, la finalidad de la recogida de datos. Todo, miren, a partir de parámetros éticos que luego son recogidos por el derecho informático a través de las normas de protección de datos personales. El tratamiento de documentos electrónicos, 85. Por ejemplo, en el Perú, todo nuestro sistema de micrograbación viene del año 1991. En el 85 ya se habla de estos mecanismos de la perspectiva ética. Y claro, la ética es el primer parámetro para incidir, y luego generamos una respuesta a partir del derecho. El derecho siempre va retrasado y además no podemos regularlo todo. Regulamos cuando se requiere regular. No podemos ser sobreregulistas porque al final nadie lo cumple. En cambio, si vamos regulando cuando aparece la incidencia, entonces hacemos que el mundo desarrolle, que pueda implementar, y solo cuando haya una afectación, regulamos. Si no hay afectación, que el mundo discurra tranquilamente, pero sí con parámetros éticos. ¿Se dan cuenta? Qué importante la ética informática, porque prevé la consecuencia jurídica. Si no actuamos con ética informática, de repente nunca nos damos cuenta que hay una consecuencia jurídica al respecto. Ya la ética nos da pautas. La ética informática nos da pautas del actuar del ser humano. Por lo tanto, si ese actuar va en contra de la ética, posiblemente genere una consecuencia jurídica por un daño, un perjuicio, una afectación no prevista. Entonces, miren, con estos parámetros generales de la ética informática, nos empieza a configurar un contexto para entender cómo, de la perspectiva ética, del actuar individual, en función al uso del hardware, software, firmware, elementos físicos, elementos inmateriales, poder tener una respuesta jurídica posterior que nos permita satisfacer ciertos criterios, ciertos ámbitos, donde incluso donde no hay norma, ya uno tiene un actuar ético porque tenemos parámetros informáticos que cumplir, parámetros informáticos que prever. Entonces, miren, poco a poco se va configurando esta relación para darnos lineamientos y elementos que efectivamente nos ayuden a ser capaces de interactuar permanentemente en estos procesos y en estas interacciones. Y miren cómo, de esa perspectiva general, es importante siempre que todos, de la perspectiva ética, todos, ingenieros, técnicos, abogados y usuarios en general, tengamos un actuar íntegro. Es decir, debemos actuar como quisiéramos que otros actúen con nosotros. Hacer un uso auténtico de la informática para hacer el bien, no para dañar, no para afectar, no para generar problemas en la sociedad, sino más bien para solucionar problemas. De ahí viene el pensamiento de uso informático, el pensamiento de hecho informático, de hecho digital, es decir, ante dejar que el sistema funcione, y cuando hay un problema, damos la solución jurídica para enfrentar el proceso. Entonces, el actuar siempre debe ser, de la perspectiva ética informática, ser íntegros en la interacción con la tecnología, con el hardware, software, tener un uso auténtico respecto de los parámetros que se puedan hacer sin afectar al ser humano, y que la informática fluya adecuadamente
donde los procesos sean de trascendencia y de calidad. Y justo ahí el sistema de micrograbación actúa como un proceso de calidad. Un proceso de calidad que es certificado por un fedatario juramentado o un fedatario informático. Y miren cómo el marco institucional, las instituciones también tienen que aportar a la ética informática. Las instituciones deben generar un contexto donde la persona tiene que tener un actuar ético, un actuar discreto respecto del lugar donde trabaja, o la institución donde trabaja y con las personas que trabaja. Porque con la informática uno se puede enterar de cosas que están actuando los otros, pero que, por ejemplo, podrían tener un tema de secreto comercial. Si no somos discretos, podría ser el secreto comercial y vamos a ser responsables y va a ser responsable al otro que no tuvo la seguridad de cuidar esa información de, por ejemplo, un secreto comercial o un secreto industrial, una patente que estamos desarrollando y todos interactuamos en red y estamos conociendo, por eso la ética informática nos lleva a un parámetro importante, los términos de confidencialidad. La ética informática parte, todo el que actúa en el mundo informático firma cláusula de confidencialidad. Es decir, toda la información que yo conozca lo hará un uso íntegro, auténtico, no un mal uso, y además voy a respetar tanto a la institución, tanto a la empresa, tanto a la persona jurídica, lucrativo o no, y además respetar a todos los que están en la red interactuando conmigo, ser discreto, no trascender la información, porque muchos de los problemas de hackeo, por ejemplo, es que internamente se conocen elementos de seguridad o elementos que faltan a la seguridad y dan el comentario y el hacker o cracker busca, le llaman huecos, el hueco de la seguridad, pero todo partió de una falta ética. Y además que la gente de sistemas, por ejemplo, no puso los parches correspondientes. Hace poco, por una falta de actuar ético, a un banco le vaciaron las cuentas porque no se actualizaron los parches de seguridad. Entonces, miren qué importante, y todo parte de un actuar ético, miren. Un actuar ético es decir, estamos revisando, si bien no hay una seguridad al 100%, si nosotros actualizamos la seguridad permanentemente, por lo tanto, la posibilidad que nos hackeen, nos craqueen, va a ser menor. Pero si no tenemos un actuar ético para reforzar la seguridad, finalmente nos van a vulnerar. Entonces, miren cómo el actuar ético es fundamental para la respuesta jurídica y la respuesta técnica en ese contexto. Por lo tanto, el mundo de la ética informática uno tiene que demostrar lo que sabe, pero aprender también lo que no sabe y aprender de los demás, es decir, resaltar el valor de los demás que estamos aprendiendo para poder mejorar nuestras actitudes profesionales, técnicas. Entonces, siempre en ese contexto, pero de la perspectiva de informática, esto significa que aprendemos, sabemos, compartimos, pero siempre sin dañar, siempre sin afectar, porque esa actitud ética que finalmente genera un problema dañino, genera la reacción del derecho y van a haber consecuencias de responsabilidad civil, consecuencias penales, consecuencias administrativas, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos elementos de la ética informática nos generan un bagaje, un entorno para facilitar reacciones que validen esas operaciones y acciones en el mundo a efectos de tener una prueba válida, tener un mecanismo de incidencia real y directo sobre cualquier actividad en el centro de cómputo, pero además en la actividad diaria donde interactuamos con la informática. Y por tanto, otro elemento, otro principio fundamental de la ética informática es la informática es creada para todos. Todos pueden usarla. Es transversal a todo el mundo, a todas las personas, a hombres, mujeres, niños, todos deben aprender. Pues finalmente el mundo está informatizado, el mundo requiere seguridad informática, el mundo requiere que los parámetros informáticos actúen con ética, que se genere respuestas adecuadas a efectos de evitar situaciones dañosas en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, en el ámbito fiscal, en el ámbito penal, en el ámbito tributario, en todos los ámbitos. En el ámbito eléctrico estaba viendo un caso, por ejemplo, donde en la transmisión eléctrica hubo una falla por el software y eso generó grandes apagones y confirió daños a las empresas a las que se da el servicio. Entonces, todo por no tener un actuar ético respecto a la verificación del software, la actualización del software, la verificación que las licencias de uso, por ejemplo, no tengan restricciones de uso. De repente estamos en un software que está a nombre de la persona jurídica, pero tiene una restricción de uso respecto a el ámbito territorial o respecto al ámbito jurisdiccional, lo cual genera una afectación informática que luego se va a repercutir en una afectación civil por daños, una afectación penal por estar usando un software con excepciones de uso territorial. Entonces, miren la trascendencia y la importancia de la ética informática respecto a estos parámetros y estos aspectos. Por ejemplo, en la visión de James Moore respecto a la ética informática, él planteaba que es importante determinar aquellos vacíos que genera la computadora. Vacíos respecto a la protección de datos. Entonces, la consecuencia ética es no afecte los datos.
Pero si la gente afecta a los datos, entonces hay que tener una ley de datos personales, ley de protección de datos personales para quien trate los datos. Pero ojo, la ética informática dice, usted en forma individual con sus datos debe cuidarlos, porque la ley es para que trata los datos. No lo va a obligar a usted a cuidar los datos, pero usted tiene que cuidar sus datos. Porque si no viene un hacker y le va a sacar los datos y los va a publicar. O viene un cracker, va a sacar sus datos, le pone un ransomware, le va a secuestrar sus datos y luego lo va a extorsionar. Entonces, miren, el mundo de la extorsión no es solamente el mundo físico, también el mundo electrónico. Pero partimos de un actuar ético que falló en el tema de la seguridad, es decir, no determinó esos vacíos en la seguridad informática que usted aplicó y finalmente lo perjudicaron. Entonces, la ética informática tiene que determinar criterios base para que no haya ningún vacío que genere la computadora y a partir de ahí nos hackeen o nos craqueen. Seguidamente, tenemos que aclarar la confusión conceptual. Es decir, no es lo mismo hardware, no es lo mismo software, no es lo mismo firmware, pero además no es lo mismo un actuar falto de ética que un actuar ético, que un actuar moral que un actuar ético. No es lo mismo la ética informática que la moral informática. La ética informática es individual, la moral informática es total, es decir, todos los seres humanos formamos la moral informática, pero cada uno tiene que aportar a la ética informática con los valores y principios que estamos trabajando y que estamos manejando. Si esa confusión conceptual tenemos que superarla. De lo contrario, posteriormente, afectada a la ética informática, habrán consecuencias civiles, penales y administrativas que el ser humano tendrá que cumplir, ¿no? Otro elemento que plantea James Moore era la importancia de planteamiento de políticas para el uso de informática, políticas de riesgos, políticas de seguridad, políticas de implementación de hardware, políticas de implementación de software, políticas de implementación de las redes y las comunicaciones, políticas del mundo físico a través de las redes físicas o las redes inalámbricas, es decir, todo un proceso de planteamiento de políticas, cómo actuamos de la perspectiva ética para generar esa respuesta. Y en el mundo de la micrograbación, todo es un mundo conectado en una plataforma de producción donde específicamente, el fedatario juramentado, al producir estos documentos electrónicos con valor legal, tiene que plantear sus políticas que van a estar en su manual de producción de microformas. De tal forma que esa prueba, ese documento es una prueba plena en un proceso judicial. Incluso, miren, si fuera tachada, el fedatario informático va a responder y va a ser el perito respecto a esa microforma, respecto a la forma como se generó. Y además, miren la importancia de la propiedad de James Moore, que tenemos que justificar éticamente las políticas. Es decir, cada individuo que interactúa con las políticas, cada individuo que crea la política, cada individuo que interacciona en la política, cada individuo que genera ese proceso de creación de políticas de riesgos, políticas de seguridad, políticas de implementación, políticas de auditoría, políticas de verificación de resultados, tiene que darse en un contexto ético, de ético informático, de la perspectiva de una solución integral. No podemos hablar de ética informática o una solución parcial. Es una solución integral, que parte del ser humano, porque la ética es individual, para luego llegar a la moral informática que debemos aplicar todos. Deborah Johnson también fue interesante en sus planteamientos porque ella genera el primer libro de ética informática para plantear lineamientos donde se empieza a cuestionar, analizar elemento material para el uso de la informática. Y por tanto, generaba un pensamiento interesante respecto a que todo sistema computacional, todo sistema físico y además los sistemas inmateriales o el software no crean problemas éticos nuevos, sino que simplemente los potencian los ya existentes. Con lo cual tenemos que volver al origen. ¿Cuáles son los problemas éticos que aquejan al ser humano? Porque esos problemas éticos van a ser llevados al mundo computacional, al mundo informático, al mundo de los sistemas. Entonces nos sale una visión de no solo tratar de ver qué está pasando ahora, sino que eso que pasa ahora es resultado de lo que viene pasando antes. Y para que no pase, decíamos, importante capacitación de los escolares en los colegios, determinar esos procesos informáticos que deben cumplirse desde que uno está en el colegio, el respeto a la propiedad intelectual, respeto al tratamiento de la información de otros, etcétera, para evitar consecuencias posteriores que se vayan dando. Y además, cómo los problemas a nivel de la ética informática son problemas y dilemas morales que acrecientan los problemas existentes. Por lo tanto, es decir, el actuar ético de repente no es el que genera el problema, sino es el actuar moral, el actuar de todos. Todos los que están usando la informática no lo están usando adecuadamente. Y miren, la informática la usan los ingenieros, las enfermeras, los médicos, los abogados, todos en el país, todos. Los profesionales, los técnicos y los ciudadanos comunes y corrientes. Todos usamos la informática. Hoy día un celular tiene más potencia y cálculo que una supercomputadora del siglo 50, de la década del 50.
del siglo XX, de la década del 50 del siglo XX. Entonces, miren cómo esos dilemas éticos surgen a partir de una configuración moral. Porque si en un entorno todos están actuando moralmente, es decir, con un criterio base, entonces yo digo, en este sistema yo lo uso así, pero de repente estoy afectando. ¿Por qué? Porque ese sistema moral, el sistema comunitario, tiene una problemática que arrastra el antiguo y que no ha sido verificada y como el derecho no ha interactuado todavía y no lo ha configurado como delito, se toma como algo corriente, pero finalmente podría generar esos cambios y esos vacíos. Por lo tanto, miren cómo ya Deborah Johnson planteaba que toda exigencia moral va vinculada a contextos nuevos. Es decir, la ética informática, en ese contexto de interacción con el ámbito moral, con la moral informática, entonces tiene que interactuar y repensar nuevos elementos que se generan también en el mundo informático. Hoy día, por ejemplo, tenemos la interacción de la informática y las tecnologías respecto de la IA generativa, que nos genera dilemas éticos respecto de la falta de transparencia de los algoritmos, los sesgos que pone el algoritmo, la respuesta que me dé la IA, si no las verifico con pensamiento crítico, voy a generar un problema. Y se ve mucho en la parte académica y también en la parte profesional, donde se confía todo el resultado como cierto, lo que da la inteligencia artificial generativa, no se evalúa con pensamiento ético y crítico, las consecuencias son funestas porque finalmente hay sanciones para el profesional y hay consecuencias jurídicas donde se aplicó, que puede ser una consecuencia dañosa, una consecuencia que afecte, una consecuencia no querida, no permitida. Entonces, el pensamiento de Deborah Johnson es importante para empezar a replantearnos, configurar nuevos criterios que nos ayuden a ver que estos parámetros normativos, estos parámetros éticos y morales son fundamentales en el marco del uso de la informática, las tecnologías y las redes. Pero ¿qué principios se van dando en el contexto de la ética informática? Porque decíamos, ¿no? La ética informática es un conjunto de principios fundamentales que debemos tener en cuenta. Bueno, uno de los principios fundamentales es que la informática es para todos, pero respetando derechos humanos, partiendo que el ser humano tiene dignidad y la dignidad es fundamental para efectos del reconocimiento de derechos humanos. Por tanto, esos derechos fundamentales que parten de la dignidad tienen necesariamente que verificarse. Por eso el tema de las políticas informáticas, la aplicación de informática, estos parámetros donde el ser humano interactúa, donde la informática, los sistemas y su interacción con el hardware y software tiene que respetar los derechos fundamentales, porque si no se respetan los van a vulnerar, vulnerando con lo cual ya salimos del marco ético y ahí interactúa el derecho informático, el derecho digital para buscar soluciones a estos problemas que está generando la informática. Entonces, el primer planteamiento es debemos respetar los derechos fundamentales, debemos configurar adecuadamente el reconocimiento de la dignidad humana para evitar consecuencias posteriores que afecten a todos los seres humanos. Y lo que empezó como un tema de ética informática se desvirtúa según una moral informática que en lugar de aportar al desarrollo humano, lo perjudique. Otro principio fundamental es que en el ámbito informático uno debe mostrar lo que sabe, pero debe aprender lo que no sabe. Es decir, en el mundo informático día a día habrán nuevas aplicaciones, día a día habrán nuevos elementos técnicos que hay que aprenderlos. Lo que uno sabe lo enseña y lo que no sabe lo aprende. Tal forma que siempre estemos en capacidad de advertir si hay una afectación ética informática que luego genere una consecuencia jurídica y el derecho tenga que interactuar en esos procesos, ¿no? El tipo de problema se ha venido dando con la IA generativa, las imágenes. Cogen una imagen, hacen que esta imagen hable, cante, baile, se desnude, entonces uno ve una imagen de una persona que dice, uy, ¿qué pasó con esta persona? Y no es la persona, sino que con la inteligencia artificial se han generado problemas que luego afectan la intimidad, afectan a la persona, porque la imagen fue hackeada de un sistema, un delito informático, entonces lo que partió de una falta de la accionar ético informático termina en una consecuencia jurídica que el derecho va a generar una respuesta. Entonces, lo hemos visto en un colegio, ¿no? Y en varios colegios, universidades, donde hay sanciones por, casualmente, vulnerar la parte ética informática, que luego tiene consecuencias penales para estos estudiantes que hicieron mal uso de la informática. Otro principio fundamental es respetar a las personas y a las instituciones donde uno labora, donde uno interactúa. Porque, claro, donde uno interactúa, conoce información, conoce secretos industriales, secretos comerciales. En un estudio jurídico uno tiene la información del cliente o la clienta que está divorciando, elementos que pueden vulnerar la imagen, la identidad, pueden vulnerar la privacidad.
Entonces tenemos que resguardarlos. Esas pruebas que vamos a usar en el proceso judicial, que van a estar en equipos informáticos, tienen que estar debidamente resguardados con seguridad, a nivel de hardware, software, firmware. Entonces, pero uno también se entera cuando usa el debate jurídico para ver la mejor forma de la elaboración de la teoría del caso, se reúne con varios abogados practicantes y uno va evaluando brainstorming, lluvia de ideas y todo se va enterando. Importante es la cláusula de confidencialidad, porque de lo contrario, sale información, vamos a afectar a la persona, o sea, lo que partió de un elemento ético, una falta de ética informática, afecta a las personas cuando se presentan las demandas, porque hay fotos, videos que prueban hechos que solo debe conocer el juez, porque afecta la intimidad de las personas. Entonces, siempre un actuar discreto en el mundo profesional, jurídico, en cualquier ámbito, médico, de ingeniería, etcétera, ¿no? Siempre un actuar ético, discreto, y además, como podrían haber personas que no deben actuar ético, que firmen su cláusula de confidencialidad para evitar consecuencias, y si las incumple, tendrá responsabilidades que correspondan. Pero y en ese contexto tenemos que tener un actuar íntegro, tenemos que actuar sin afectar a los demás. Debemos hacer el uso de la informática, la perspectiva ética, para apoyar el desarrollo humano y no para perjudicarlo, para hacer la beneficencia y no la maleficencia. Es decir, en el contexto de la línea de producción de microformas, es importante tener esos principios, esos criterios, para evitar consecuencias funestas, consecuencias que afecten al ser humano y a todos esos criterios de ámbitos donde tenemos que interactuar en estos procesos para evitar casualmente esa afectación y ese marco de incidencia que repercute en procesos ya no solamente informáticos, sino también jurídicos y de afectación judicial. Pero ¿cuáles son las preocupaciones que va surgiendo en función a la ética, ¿no? Algunas preocupaciones importantes, por ejemplo, están vinculadas hoy día al tema de los criptoactivos. Hoy día estamos investigando, por ejemplo, que es importante el criptoactivo, sí, hay que conocer, pero mucho cuidado, porque en el tema de criptoactivos hay mucha estafa, porque a veces no se conocen bien los elementos. Por ejemplo, estamos viendo el caso de una empresa, institución extranjera, que daba criptoactivos, la gente se inscribía, pero todo era perfecto. Se verificó que está de Estados Unidos, pero se ocultó cierta información y cuando se determinó que esta estaba en Nevada, donde no se puede conocer, no se puede levantar el velo societario, cuando se dieron cuenta, estaban investigando, cerró y estafó a todo el mundo. O sea, hay que tener cuidado porque el criptoactivo nos puede generar muchos recursos, pero si entramos en entornos que son inseguros o por falta de información, porque hay muchos entornos criptoactivos que son falta de ética y están generando estafas, incluso teniendo permisos para interactuar, por ejemplo, en el estado de Nevada, Estados Unidos, para dar los servicios. El caso que hemos visto, el caso Libra en Argentina, la falta de ética de unos muchachos de Estados Unidos, pero que empezaron a generar un entorno tomándose fotos con el presidente de Argentina, tratando de entender que Argentina iba a darle vigor y fuerza a estos criptoactivos. El caso Libra terminó afectando millones de dólares a las personas que creyeron en este criptoactivo, que en realidad no era un criptoactivo, era un meme coin, es decir, una imitación de un criptoactivo, de un Bitcoin, por ejemplo, pero que no tiene mayor valor, mayor respaldo. Pero con una inversión de $200.000 llegaron a gastar más de 300 millones. Cerraron el criptoactivo, se llevaron el dinero y nunca lo volvieron. O las wallets, ¿no? Las wallets ahorita hay que tener cuidado dónde se regulan. Por ejemplo, hay wallets que te dicen, usted está en Estados Unidos, estamos regulados. Entonces ahí no hay problema. Pero usted está fuera de Estados Unidos, no hay regulación. Y por tanto usted asume la responsabilidad por lo que puede ocurrir. Y algunas wallets han cerrado, pero en Estados Unidos el FBI las ha investigado, ha sancionado a los propietarios y ellos han tenido que negociar y devolver el dinero, porque han tenido asientos en Estados Unidos. Pero si no lo hubieran tenido, entonces mucho cuidado porque se empieza con un tema de falta de ética y termina en consecuencias de estafa y problemas. Y ahí surgen los delitos informáticos. Es decir, la ética informática se preocupa porque si no se cumplen los parámetros ético-informáticos, estos pueden devenir delitos informáticos. Ya Perú, por ejemplo, ha firmado la Convención de Budapest y ahora está por firmar la Convención de Naciones Unidas de Ciberdelincuencia, con lo cual va a ayudar al combate efectivo de los ciberdelitos, del delito informático. Pero mire, todo partió porque no se cumplieron los parámetros ético-informáticos. Al irse más allá, entonces se genera una conducta delictiva que el derecho informático, la informática jurídica plantean como un delito informático debe ser regulado y sancionado. Otra preocupación ética es la intimidad y privacidad. Si no tenemos un actuar íntegro, la información que estamos manejando, que estamos tratando, entonces
afecta la intimidad, la privacidad, porque en los sistemas uno tiene videos, audios, hoy día se tienen videos por todos lados. Incluso cuando uno en una institución va a poner videocámaras, tiene que decir, acá se están grabando, se están dando los datos conforme a las normas precisas por el Estado peruano. Y no hay transferencia de los videos en un marco transfronterizo. Y si lo hay, tengo que indicar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Entonces, como había, la ética informática decía, cuide usted los datos, cuide la privacidad, cuide la intimidad es donde la esfera más personal del ser humano la tiene en resguardo, y la privacidad es su esfera íntima que la quiere hacer pública. Por ejemplo, mi esfera íntima es el santo de mis hijos, pero si yo quiero ese santo y quiero que la comunidad lo conozca, lo publico. Todo lo que era íntimo lo vuelvo privado y lo hago público. Decido voluntariamente. Pero lo que no se puede hacer es que hackeen mi web, saquen mis fotos, mis videos y los publiquen. Me están afectando. Entonces la ética informática tiene esos resguardos. Si se violan estos elementos, entonces actúa el derecho con la protección de datos personales y se genera todo un resguardo, tanto datos, protección de datos personales, datos sensibles como datos genéricos y la transferencia de datos en el ámbito transfronterizo. Entonces, la protección de datos es una consecuencia de la afectación a la intimidad y la privacidad con el mal uso de datos personales, el mal tratamiento. Pero tener en cuenta que la norma de protección de datos personales solo obliga al tercero que trata datos, pero no a nosotros. Consecuencia de una práctica informática, nosotros tenemos que ponerle seguridad a nuestras fotos, videos que estamos tratando en nuestras computadoras, nuestros sistemas, nuestros servidores. Y hoy día todos lo subimos a la nube. Entonces, verificar que esa nube tenga mecanismos de seguridad, por el contrario, alguien las puede sacar y nos puede afectar. Entonces, miren la importancia, la ética informática en su mejor expresión es la que se nos aplica a nosotros, porque la ley de datos personales no llega al ser humano individual que tiene sus datos, sino a que él trata los datos, al tercero que trata nuestros datos. Entonces, consecuencia de ética informática, tenemos que resguardar nuestro sistema con antivirus, anti-hacker, anti-spyware, anti-adware y además con mecanismos de seguridad que impiden el hackeo, ¿no? Es más, si estamos en una red, por ejemplo, en un aeropuerto, no usar la computadora directamente, adscribirse a una VPN para entrar por un canal seguro. No usar las redes Wi-Fi porque lo van a vulnerar. Entonces, la ética informática dice, cuide sus datos, no use redes abiertas. Y si la va a usar, use un VPN. De tal forma que usted entra a un canal seguro y nadie le va a cargar o hackear sus datos. Pero eso implica un comportamiento ético. La ética informática procede a decir, miren, cuidemos los datos, aseguremos los datos con hardware, software, firmware, porque hay muchos riesgos, hay mucho hacker, cracker, freaker. El hacker es un especialista que va a sacar la información y publicarla gratis. El cracker va a hacer lo mismo, pero no publica la información, sino lo extorsiona y le cobra por los datos. Al final ni le va a dar los datos, pero igual lo va a extorsionar. El free lo hace lo mismo, pero a nivel de telecomunicaciones, es decir, la seguridad de riesgos de la importancia de las políticas de seguridad, los mecanismos que incidan en estos procesos que ayuden a solventar estas respuestas y a partir de ahí tener una solución eficiente en esta problemática. O la transparencia usa la informática. ¿Cómo usamos la informática? ¿La usamos conforme a las reglas de la ética? ¿La usamos conforme a las reglas jurídicas que evitan la afectación a datos personales? ¿La usamos conforme a las reglas que plantean elementos que ayuden a evitar la afectación a la intimidad, a la imagen, a la voz? ¿No? Entonces, cuidado con todos los elementos. La ética informática dice, parte elemento, respete usted, donde usted conozca información de propiedad intelectual, cuide. La propiedad intelectual se da en dos campos, los derechos de autor y la propiedad industrial. En los derechos de autor en el Perú, el software está verificado por derecho de autor, está resguardado por derecho de autor. Derechos morales, derechos tangibles, derechos patrimoniales. Igual el mundo de la propiedad industrial. De la propiedad industrial hay que ver las marcas, patentes. Por ejemplo, el mal uso de una marca genera una afectación a los activos de una empresa, con lo cual podríamos tener responsabilidad en ese sentido. O el secreto industrial, la propiedad industrial, el secreto industrial, que tiene que estar resguardado. De lo contrario, si sale al mercado, va a afectar a la empresa y a todos los que no tuvieron la preocupación ética por resguardarla y la seguridad informática que deviene, por ejemplo, de una posible afectación, un delito informático. Entonces, la inteligencia artificial generativa hoy día pues, es un factor fundamental, ¿no? ¿Qué datos estamos incorporando? La ética informática dice, no incorpore datos personales a el contexto de la inteligencia generativa. Anonimice los datos. Si usted no actúa éticamente y no anonimiza los datos,
esos datos podrían ser reconfigurados por la inteligencia artificial y crearle a las personas que le han puesto sus datos personales o sensibles información falsa, información, lo que se llama la alucinación por afectación al algoritmo o generación de un sesgo a partir del algoritmo. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese contexto porque, al contrario, la consecuencia podría ser funesta. Ya tenemos una ley de datos personales que, y las normas, por ejemplo, protección al consumidor dice, si usted usa la IA y afecta al consumidor, sanción. Las normas de inteligencia artificial, la ley y su reglamento que empieza a dar parámetros del riesgo que existe en el uso, riesgo medio, alto y bajo. Entonces tenemos que ver esos y determinar qué va a pasar en ese contexto con la ética informática para luego no incidir en el mundo de los riesgos planteados por la norma. Si tenemos que hacer un matching entre la ética informática y la normatividad vigente en ese contexto. Entonces, y ya cuando generamos los documentos electrónicos, tenemos que ver con qué información hemos alimentado los sistemas, los servidores y la inteligencia artificial generativa, tal forma que estos documentos electrónicos no afecten al ser humano. Los datos, los documentos electrónicos tienen que ser anonimizados. Si no lo anonimizo, el problema va a estar que no sabemos qué pueda crear la inteligencia artificial a través de imágenes, datos, consecuencias que no existen de repente, pero cualquier persona que no verifica le da valor. Y mientras uno desvirtúa, ya me hicieron un daño, ya me afectaron, por no tener una consideración ética a la hora de incorporar los datos en la inteligencia artificial generativa. Porque recordemos que la IA generativa actúa con Machine Learning, es decir, aprende automáticamente. Pero no solo aprende automáticamente, sino que va a un aprendizaje profundo a través de toda la configuración y procesos que van concatenando sus elementos y circunstancias que la van a hacer interactuar en la sociedad. Pero además también actúa a nivel de redes neuronales, es decir, imitando el cerebro humano, imitando, no es igual, pero imitando, tratando de dar soluciones en ese contexto. Entonces, tiene potencia y cálculo muy importante que podría afectar potencialmente si no tenemos un comportamiento ético en la información y el dato que le ponemos en la generación de documento electrónico. Lo mismo pasa en una plataforma de producción de microformas. ¿Y cuáles serían los mandamientos que va planteando la ética informática? Primero, no dañar al ser humano con la computadora y los sistemas, porque la computadora y los sistemas usados sin ética informática tendrían un componente dañino muy alto. No interferir en el trabajo informático de los otros. Es decir, si uno está utilizando las redes, no entrar al otro lado porque ya en la década del 50 la gente le gustaba interactuar con otras máquinas, sacar la información y ahí surge el pensamiento hacker y y publicarlo. No sumar los archivos. ¿Qué están haciendo? Porque de repente violamos la intimidad, violamos secretos profesionales, secretos industriales, derecho de autor. Otro mandamiento es no utilizar la computadora para cometer delitos. Y hoy día, miren, muchas veces se cometen delitos sin saber que son delitos, pero las consecuencias penales están ahí. Entonces la capacitación es fundamental en los colegios del comportamiento ético para no llegar a un delito informático. No utilizar la computadora para mentir, para difamar, porque la consecuencia jurídica es que podría haber una afectación, daños y perjuicios y también responsabilidad penal. No copiar ni usar software sin pago de autorización. Hoy día tenemos software libre o software propietario, pero igual, sea uno u otro, en unos pago, otros no pago, pues software libre no es software gratuito. Incluso algunos software libres me cobran un porcentaje por el uso. Otros son libres y gratuitos, o son libres pero no gratuitos. Y el software que no es de uso libre, el software licenciado para una empresa o una persona, hay que pedir autorización y pagar sus regalías, pagarle por el uso del software. Entonces, la ética informática nos lleva a ese contexto. Otro elemento es no utilizar los recursos sin autorización o compensación. Es decir, si usted va a usar una máquina, va a usar un sistema, pregunte cuánto tengo que pagar por el uso. De lo contrario, podría haber una afectación de derechos económicos y patrimoniales. No apropiarse de la producción intelectual de otros. Y hoy día con la IA interactiva, si no pedimos las fuentes, hay muchas personas que copian y pegan. Incluso para la investigación jurídica, la investigación de todo tipo, el APA 7, por ejemplo, dice, si usted usa la IA, diga que usó la IA, porque el resultado tiene que evaluarlo con pensamiento crítico. De lo contrario, la IA puede estar sesgada, podía darle información falsa, porque de repente le jaló información que usted pidió, pero toda de fake news. Hizo un aprendizaje profundo, un deep learning, pero con noticias falsas, con lo cual la respuesta es falsa. Acaba de sancionar a un abogado argentino por presentar una demanda con todo falso. Doctrina falsa, jurisprudencia falsa y ha habido una sanción. Recientemente, hace un par de semanas. Ya ocurrió en España y en otros países, pero la gente no aprende, ¿no? Además, tenemos que analizar las posibles consecuencias de la perspectiva ética de usar un programa en cierto contexto, en cierto ámbito, en el ámbito médico, el ámbito jurídico, el ámbito
de los modelados de los propios sistemas. Tengo que hacerlo con un software licenciado, de lo contrario estoy violando derecho de autor. Y por lo tanto, utilizar la computadora para garantizar y respetar a los demás con la finalidad de no causar daños. Si causo daños, finalmente tengo que resarcirlos. Si con el daño no solamente queda en el resarcimiento civil, sino genero una conducta delictiva, sanción penal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese contexto. Tenemos que verificar esas variables del componente ético informático para no llegar y afectar el componente jurídico, componente que debemos evaluar permanentemente. Es decir, si yo no verifico qué está pasando y no me doy cuenta que con el uso de la informática y el software y los elementos inmateriales causo daño, la consecuencia jurídica es responsable por daños. Si yo interfiero en el trabajo de otros y no lo dejo trabajar, me va a caer un memo y varios memos, despido arbitrario. No va a ser un despido cosa justa. Entonces vemos que estos mandamientos de ética informática son totalmente aplicables al mundo de interacción de nuestra labor profesional, nuestra labor en el trabajo, labor en el ocio. En todo lo que hagamos tenemos que aplicar un contexto de ética informática. Y los códigos de conducta son fundamentales, ¿no? La ética informática lleva al uso de los códigos de conducta. ¿Por qué? Porque al ser una rama de la ciencia de computación, estos códigos de conducta, la ética informática tiene que analizar esos procesos computacionales que nos lleven a interactuar y cómo el derecho informático genera respuestas de los códigos de conducta y dice, oiga, uso parte de los códigos de conducta. La informática jurídica y el derecho informático exigen el uso de código de conducta, de tal forma que interactuemos en ingresos y salidas de información a partir de pensamientos éticos, de pensamientos definidos, de pensamientos que nos llevan a tomar decisiones adecuadas, donde todo está con un comportamiento ético. Por lo tanto, si mi toma de decisión fue a partir de un comportamiento ético, no habrá consecuencias jurídicas. Si mi toma de decisión no fue con un comportamiento ético, la consecuencia jurídica finalmente me va a afectar. Y si yo mi modelado no lo hago con ética informática, es decir, la construcción del intangible, la construcción del elemento inmaterial, por lo tanto, la consecuencia es que sí podría afectar ese desarrollo. Y ojo, cuando la inteligencia artificial generativa, tenemos que ver cómo se genera el algoritmo, tratar de investigar. Y si no podemos investigar, lo más probable es que podría un tipo de sesgo, podría alucinar, podría generar respuestas no adecuadas. Entonces, por eso hoy día se dice, trate de interactuar con la menor temperatura en la inteligencia artificial generativa. Bajar la temperatura y decir, trabaje solo con la información que le doy, porque es un campo que uno conoce y puede manejarlo. Pero si uno abre la interacción, entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y llegamos al tema de la informática, la micrograbación. La micrograbación es un proceso técnico de calidad que permite generar documentos electrónicos, donde un funcionario de la fe pública es un fedatario informático, da fe pública a esa interacción. El fedatario informático tiene que actuar con ética, de todas maneras, y va a aplicar todos los principios. No debe hacer daño, no debe humear, no debe generar delitos, no debe interactuar con procesos que no están en su competencia, debe crear políticas. Es decir, el fedatario juramentado, al generar esta respuesta, tiene que interactuar eficientemente para generar un documento electrónico que tenga pleno valor legal. Y surge el concepto de microforma. En la legislación peruana, la microforma es un documento electrónico con valor legal y fe pública, que le otorga un fedatario juramentado. Y ojo, hoy día nuestro sistema de micrograbación ha sido ampliado. Inicialmente, la micrograbación se aplicaba al mundo privado, con el decreto legislativo 681 y la ley 26.612. Luego se empleó el mundo público, decreto legislativo 827, pero solo en el mundo público donde trabajaron los sistemas, los jefes de departamentos de archivo, nada más. Pero hoy día ya salió, por ejemplo, una ley especial para los registros públicos donde va a haber un fedatario juramentado registral, donde los registradores y especialistas registrales van a poder hacer un curso de formación de fedatarios registrales juramentados, de tal forma, supervisados por el Ministerio de Justicia, igual que ocurre con la fedatación informática tradicional, y van a transformar todas las partidas físicas en electrónicas y todas las partidas electrónicas que llegan de los notarios firmados digitalmente, también las van a transformar en microforma. De tal forma que ya tenemos una configuración de la microforma, no solo en el mundo privado genérico, no solo en el mundo público actuando un fedatario público, sino además, o un fedatario institucional que es un fedatario juramentado, capacitado, porque el fedatario institucional, si no ha sido, no es un abogado con más de 5 años y no ha sido un curso de formación, no puede generar microformas. Solo puede generar el fedatario que estudió en el mundo privado una universidad o un colegio de abogados. Hoy día le decía que en el mundo registral, también los registradores y los asistentes registrales
que sean abogados con más de 5 años, bajo supervisión del ministerio, podrán también las partidas registrales físicas o digitales convertirlas a microforma. Y tienen que actuar un actuar ético. Todos estos funcionarios, al dar fe pública, tienen que tener un actuar ético. Por lo tanto, el fedatario juramentado, hoy día, con la visión que se viene dando el sistema normativo peruano, se amplía esa visión a un fedatario público o privado, un fedatario registral institucional que permita esa generación de documentos bajo un sistema de calidad, un sistema de interacción, donde el documento electrónico no microforma tenga que ser almacenado con ética informática en microarchivo. Es decir, para la generación de microforma tiene un procedimiento. Los documentos que reciben, acta de recepción, la digitalización, acta de digitalización, acta de verificación. Luego, todas estas microformas que van a microarchivo deben ser firmadas digitalmente. Es decir, el fedatario informático, el fedatario juramentado, actúa en un entorno PKI, un entorno de clave pública, Public Key Infrastructure. Es decir, la infraestructura de clave pública fundamental para que el fedatario, con un actor ético de ética informática, firme los documentos electrónicos y los convierta en microformas en ese proceso de línea certificada, y todo documento ya electrónico, valor legal, denominado microforma, va a su microarchivo para su almacenamiento. Y en ese almacenamiento deben tomarse las previsiones. Es decir, se genera un, un mecanismo para el almacenamiento denominado bóveda o denominada simplemente microarchivo, donde se almacena microforma, y la facultad y la interacción ética informática. Es decir, para evitar un hackeo, usted puede tenerla en línea, pero además tenga la fuera de línea. El microarchivo tiene que estar fuera de línea. Y puede tener una réplica en línea con microduplicados. Pero ya miren cómo el contexto ético informático dice, ojo, existe la posibilidad de una vulneración a la seguridad. Por tanto, la regla ética está puesta. ¿Qué hace el derecho? La incorpora en una regla jurídica y dice, mi microarchivo tiene que estar fuera de línea, para efectos de evitar un hackeo, un craqueo o un friqueo. Y todo microduplicado podría estar interactuando en los sistemas en línea para efectos de el trabajo diario, pero siempre con su microarchivo fuera de línea, para evitar alguna afectación a la seguridad. Y miren cómo toda esta formación del sistema ético para la micrograbación tiene que darse en el contexto ético informático usando la norma técnica peruana, que el componente ético es muy importante. Y la norma técnica peruana es la base para estructurar las microformas, estructurar el microarchivo y confeccionar los microduplicados. Entonces, la labor del fedatario juramentado, de una perspectiva ética informática, es dar valor, dar una respuesta, que se cumplan los mandamientos de la ética informática, que se cumplan los parámetros de ética informática, que se cumplan los lineamientos que desde la década del 50 del siglo XX se vienen planteando, para que la aplicación de norma técnica, la ley 26612, decreto legislativo 681, decreto legislativo 827 y la norma registral que permite la interacción de registradores y asistentes registrales debidamente capacitados en curso de 100 horas, tengan esa formación, esa capacitación. Es más, ya empieza el 13 de octubre la primera promoción de formación de registradores públicos registrales que van a interactuar en estos procesos éticos e informáticos para la micrograbación. Pero la ética informática y la organización va más allá, es decir, va de un contexto papel a digital. Es decir, hoy día los grandes almacenes, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entidades públicas que tienen almacenes de papeles, gastando gran cantidad de recursos, podrían eso micrograbarlo y convertir todos esos papeles a microforma digital con fe pública y valor legal, en un proceso de calidad que permita, actuando a partir del elemento ético informático y ir hacia la micrograbación, tener acciones que nos lleven también a interactuar el mundo digital. Es decir, se envía un documento digital, el fedatario informático entra a su línea de producción, lo convierte en microforma digital con entorno seguro, pero con reglas éticas y reglas jurídicas de interacción. Y todo este proceso de la micrograbación con el mundo ético informático parte de un contexto de calidad. La calidad es un proceso fundamental y las normas técnicas peruanas sobre micrograbación exigen el entorno de calidad. Incluso hoy día, todo el sistema ético informático y micrograbación está en el marco del entorno de INACAL, Instituto Nacional de la Calidad, que permite generar respuestas adecuadas en este contexto, donde toda línea de producción de microformas tiene que cumplir elementos ético-informáticos, tienen que cumplir la normativa peruana, pero a su vez tienen que cumplir la legislación peruana que hemos ido señalando, de tal forma que todo el entorno sea de calidad. ¿Y quién se encarga de plantear la calidad?
el featario juramentado, featario informático, featario electrónico también le dicen, pero la norma es featario juramentado de oficio informática. Entonces, este funcionario de fe pública otorga calidad y tiene que estar en la línea de producción verificando que se cumpla la calidad. Calidad en uso del software, calidad en uso de las redes, calidad en las comunicaciones, calidad en los servidores, calidad en todo. O sea, el elemento de calidad es un factor fundamental que ayuda a que este funcionario público, a este funcionario que da fe pública, genere una respuesta adecuada conforme a las exigencias de calidad, de ética informática y de micrograbación que exige el sistema peruano. Y claro, esas normas de calidad exigen seguridad. Seguridad técnica, adecuado hardware, adecuados sistemas, adecuados servidores, con respaldo. Además, seguridad jurídica, utilizando todas las normas de protección de datos, de micrograbación, normas técnicas peruanas, normas para evitar los delitos informáticos y la seguridad que la propia organización tiene que implementar para hacer un matching, para hacer una configuración, para hacer una vinculación de todos los elementos materiales, inmateriales y tecnológicos en un contexto de seguridad. Al extremo que hemos dicho que la perspectiva ética informática es verifique usted la seguridad, verifique los riesgos, verifique por dónde lo pueden atacar, verifique si hay una actualización en su seguridad en el hardware software para evitar que pueda ser vulnerado. Solo así tendremos un documento electrónico de medio microforma con seguridad. Pero para hacer todo esto, la ética informática también se incorpora en el manual de producción de microformas. La micrograbación se da a partir de un manual de producción, es decir, el featario juramentado o featario informático tiene un manual de producción acreditado ante la entidad competente, si está en el ámbito privado es Indecopi, si está en el ámbito público es también Indecopi, donde el software, hardware se acredita en el manual cuál es el hardware, cuál es el software, cuál es el servidor, qué tecnología está usando, etcétera. ¿Para qué? Para que todo sea un proceso de calidad. Entonces, el entorno ético informático es incorporado al manual de producción. El entorno use informático, jurídico informático, también se incorpora al manual de producción. Y el fedatario tiene al manual de producción como su guía para micrograbar documentos electrónicos con valor legal determinados microformas. El manual de producción está todo. Desde cuál es la jerarquía institucional, quién da las órdenes, quién da las políticas que va a implementar el fedatario en su manual de producción, quién da los resguardos de transferencia documental, qué procesos se van a hacer, si solo es un manual de producción, papel a digital o también de digital a digital, o es de ambos. Es decir, en el manual de producción están todos los lineamientos base que exige la regulación de microformas en el Perú, de micrograbación, y las normas técnicas peruanas, donde todo de forma transversal está aplicado por la ética informática. Entonces, cuando interactuamos en estos procesos de micrograbación y ética informática, tenemos que tener en cuenta los retos de la IA. Hemos visto, toda información que se incorpore a un sistema de inteligencia generativa tiene que ser verificado. Primero, que no haya datos personales. Segundo, que no haya datos sensibles. Tercero, que no afecte a ningún ser humano, que no haya imagen de la persona que la pueda vincular o afectar. Hay que verificar que esa información sea real, que no sea falsa. Entonces, si incorporamos los documentos denominados microformas, documentos electrónicos de un proceso de micrograbación, están certificados, pero el fedatario en su manual de producción debe ser, si se va a usar la información, hay que anonimizar la información, anonimizar datos personales, datos sensibles, para no afectar al ser humano que está en sus expedientes, que está en sus contratos, etcétera. Entonces, la importancia del fedatario es que juega un rol de la perspectiva informática y la perspectiva de la micrograbación, cumpliendo la normatividad y cumpliendo los valores éticos, los valores morales, porque si actúa con una plataforma, hay muchas personas, hay técnicos, ingenieros, abogados que están interactuando ahí, él tiene que afinar que esa orquesta, esa línea de producción de microformas funcione bien. Entonces, su rol es fundamental de la perspectiva informática para que la micrograbación sea adecuada y él tiene que estar en una supervisión constante, tiene que estar manejando, interactuando estos procesos para dar una solución adecuada y eficiente a lo que se requiera. Usando tecnología adecuada. Hemos dicho, ¿dónde está la tecnología adecuada que él usa? En el manual de producción. Hardware, software, firmware, redes, comunicaciones, todo está descrito en el manual de producción. Es más, los equipos dicen el número de serie, el software, la licencia, para evitar estos problemas de mal uso de las licencias. O sea, la ética informática debidamente acreditada en los manuales de producción. Pero no solo queda ahí. Producimos documento electrónico vía micrograbación, tenemos la microforma pero la tecnología pues va quedando obsoleta, el nivel de obsolescencia. Entonces el fedatario informático tiene que buscar los mecanismos para hacer la migración de la tecnología para que siempre esa microforma, ese proceso de micrograbación sea idóneo, sea adecuado, sea actualizado. Entonces,
su rol en la línea de producción, bajo la ética informática, la microevaluación del federal juramentado, fundamental. Actúa en la producción, en toda la línea y en el proceso de migración. Una vez que ya pasa la obsolescencia de la tecnología, tiene que migrar para que no desaparezca la tecnología, no desaparezca la información, no desaparezca el dato. Pues estamos hablando de un documento con pleno valor legal. Entonces, miren, todo este proceso nos lleva a interactuar en estos mecanismos para generar eficiencia en la interacción jurídica informática y las respuestas adecuadas en ese sentido. Y miren, justo coincide que Perú es la sede, se viste de gala con el 27 Congreso sobre el Mercado de Derecho Informática, que va a ser justo el 29 de octubre al 1 de noviembre, organizado por la FIADE, que es la FIADE, la Federación Iberoamericana de Derecho de Informática. Entonces, tiene más de 40 años en el contexto y está en Congreso 27. Está siendo organizado por la Universidad de San, la Universidad UPC. Y se van a dar temas, pues, como inteligencia artificial y derecho, el tema ético, los derechos digitales, la protección de datos personales, que también influencian el tema ético, la economía digital, la fintech, las inversiones, lo que le contaba, los criptoactivos, los negocios electrónicos digitales, que tienen un resguardo ético en ese contexto, la docencia y investigación jurídica, cómo enseñar estos nuevos mecanismos, el cibercrimen, el delito informático. Perú ya ha suscrito el convenio de Budapest y va a suscribir el convenio de Naciones Unidas de Ciberdelitos. El gobierno digital, como un contexto que permite que el Estado se transforme digitalmente con valor público. El eSport Law, los derechos de los deportes digitales, deportes electrónicos, el mundo de las apuestas y el Legal Tech, es decir, la aplicación de la informática jurídica a las tecnologías y apertura. Entonces, en este congreso se va a ver una interacción importante donde el componente ético es base esencial, pero además se van a tratar muchos temas. Quedan cordialmente invitados todos ustedes para asistir a estas conferencias magistrales donde viene gente internacional a ilustrarnos sobre nuevos avances e investigaciones en ese contexto. Ahí le dejo la página y cuando les manden el PPT está www.fiadi.org, page Congreso 2025. Gracias, doctor Espinosa. Conclusiones. Ah, perdón. Entonces, en ese marco de relaciones, vemos que importante la ética informática para la micrograbación, pero no solo para la micrograbación, no solo para el documento electrónico, sino para todos los procesos, los abogados, ingenieros, todos los profesionales y los técnicos en computación, técnicos, asistentes judiciales, asistentes registrales, tienen que interactuar al mundo ético para responder a estos procesos y estar en capacidad de actuar para que el componente ético no derive un elemento de responsabilidad civil, responsabilidad penal o responsabilidad administrativa. Entonces, el reto es grande y tenemos que capacitarnos en ese contexto. En ese sentido, simplemente agradecer al Ministerio de Justicia, al Centro de Estudios de Derechos Humanos y al doctor Jesús Rosario por la invitación a esta magna conferencia. Quedo a disposición de sus preguntas. Acá hay unas preguntas en el chat. Vamos a Sí, doctor. verlas. Agradecer que vea la caja de preguntas y Sí, respuestas y seleccione las pertinentes, por favor. perfecto. Gracias, doctor Jesús Rosario. Acá vemos, me preguntan, ¿cómo realizar un backup cuando el volumen de información es dinámica? Bueno, hay que hacerla por etapas. Hay que hacer rutinas de migración. Entonces, la rutina es fundamental para hacerlo por etapas, ¿no? En horarios. Al primer backup de tal franja horaria, rutinas para hacer backup por franjas horarias. Acá nos consultan. Ahora no hay ética ni moral porque la delincuencia vale de malos profesionales para cometer sus fechorías. ¿No cree usted que esos profesionales se les debe aplicar penas severas por ser doble delincuentes? Bueno, si están en el mundo público, dan el doble de sentencia. Pero yo creo que para evitar eso, tenemos que formar desde el colegio, las casas, las universidades, a los estudiantes para evitar que estar formando profesionales. Y parte de ese contexto es, por ejemplo, sancionar a aquellos estudiantes que plagian, que copian, que usan la IA como si fuera la respuesta absoluta, que toman foto del examen, lo ponen en la IA en una respuesta que ni siquiera la validan. Es más, yo en mis cursos, ¿qué hago? Usen la IA, pero me dan el prompt, me dan la respuesta y quiero ver qué cosas han analizado ustedes. Y me he dado cuenta que incluso el prompt no lo hacen, lo mandan a hacer a la IA que da el prompt. O sea, ni siquiera quieren pensar en eso. Entonces, ahí tenemos que hacer mucho trabajo fuerte para evitar que esos profesionales, pues, que esas personas lleguen a ser profesionales y sea un problema total. ¿Qué más nos plantean? A ver, acá nos dice, cuando el servicio es gratis, es, cuando el servicio es gratis, el producto es el usuario, que pone en vitrina toda su información personal en las redes sociales y expuestas a una extorsión o a otros ilícitos, como a suplantación. Claro, pero uno tiene que cuidar. Es decir, cada vez que usamos un aplicativo, lo que yo recomiendo siempre es a todos mis clientes, vamos a analizar conjuntamente con usted los términos y condiciones. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer para ser consumidores racionales y evitar eso de suplantaciones, evitar, ¿cómo me suplantan? Pues no uso seguridad. Entonces yo tengo que usar mecanismos de seguridad para evitar las suplantaciones.
De tal forma que si sale una información, sé quién la ha sacado, hago seguimiento, que son los snipers, para determinar los medios probatorios, los convierto a microforma y todo la medio prueba. ¿Cuáles son los principales vacíos legales en Perú sobre el uso de la informática y cómo podría solucionarse? Bueno, gracias a Dios, nuestro sistema jurídico, informático, cada vez es más amplio, está vinculando elementos. Algunos vacíos sí, pero yo soy, lo que digo es, preferible que aparezcan y regularlos a querer regularlo todo, porque de repente regulamos cosas que nunca van a generar trascendencia jurídica. Entonces es mejor ir piano a piano, paso a paso, para la regulación. De lo contrario, simplemente nos llamamos de normas y no dejamos que avance la tecnología. ¿Cuáles son los principales vacíos legales? Bueno, eso está. ¿Por qué el gobierno no autoriza al transporte público colgar cámaras en los buses? Bueno, debería hacerlo, ¿no? Debería ser un elemento importante. Es más, yo como asesor jurídico de esta empresa, yo diría, hagamos inversión nosotros mismos, pongamos nuestras cámaras y poner, este bus está, pero tenemos que cumplir la ley de datos personales. Que el usuario sepa que está por tema de seguridad, se está grabando lo que está en el bus. Se informa a la Autoridad Nacional de Protección de Datos y se puede usar, no hay ningún problema. Las normas lo permiten. Entonces yo creo que también ahí la iniciativa privada tendría que actuar, ¿no? Porque que el gobierno ponga cámaras es complicado. O sea, se puede usar, pero indicando esos lineamientos y esos ámbitos. Ahora, el problema es qué pasa con las cámaras que no invierten los gobiernos municipales en las calles, que deberían poner las cámaras. Porque sea un sicariato, con las cámaras de seguimiento, porque esos sicarios viven a un lado, está en un hotel, está en una casa, está en una covacha, a un lado, se les puede seguir. Habría que hacer inversión en tecnología en ese sentido. Pero este es un tema presupuestal que debería incidirse porque es base esencial en estos momentos. Acá, bueno, nos felicitan, dice, ¿cómo podemos contactar? Bueno, con el doctor Rosario les puedo dar mi dato. Y como ciudadano común, se puede dar cuenta que le están usando y violando la intimidad familiar y personal a una simple persona que no se da cuenta. Bueno, lo primero es, el primer elemento base de ética informática, cuidarnos, ya les comenté, la de datos personales no nos llega a los usuarios finales. Entonces nosotros tenemos que interiorizar que debemos ponerle seguridad. Primero, no publicar datos íntimos, no publicar dónde viaja, dónde vive, cómo es su casa. Porque hoy día hay software que podría todas las fotos de su casa armarle el plano de su casa. Inclusive con la IA generativa, con Deep Learning, determinar si usted tiene mecanismo de seguridad. Entonces no hay que estarse con los selfies porque le estamos dando la información de nuestra casa. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros mismos tenemos que ser los mejores vigilantes de nuestra intimidad, de nuestra seguridad. De lo contrario, si dejamos la información que salga, ahora también es importante no bajar cualquier aplicativo, investigar primero, a ver, tal aplicativo, investigar. La gente que ya tiene problemas pone los problemas en los aplicativos, investigarlos y darnos cuenta cuando bajemos y nos pide muchas cosas, y nos pide la cámara, los usuarios, todo el acceso, y si no es muy importante ese aplicativo, no autorizarlo, porque al contrario nos va a vulnerar todo. En una entidad, si las autoridades o jefes husmean a los trabajadores, no es permitido, no es permitido husmear, no. Lo que sí es permitido decirle, usted no puede usar el correo institucional para fines personales, eso sí. Pero husmearle no, pues porque está violando su intimidad, ¿no? Incluso en ese contexto ya hay jurisprudencia que dice, a usted le tienen que decir en su reglamento interno de trabajo y en su contrato cuáles son los límites que tiene o cuáles son las acciones que va a tomar el jefe, el empresario, para usted adecuarse a ello. Pues si no le informan, no podría entrar en ese sentido porque estaría afectando primero un tema ético, pero además podría estar vulnerando la intimidad o si lo hace sin consentimiento, un caso de un cliente que la máxima autoridad le dice, haga esto. Y conforme a su reglamento, tenía que hacer las funciones que debe la máxima autoridad. Y luego esa máxima autoridad denuncia al trabajador, al funcionario que hizo ese hecho, porque dice que vulneró la información de terceros, difusa esa información. Y la única persona que tenía esa información es la autoridad. Entonces no había configuración porque cumplió su parámetro. Lo que pasa es que la autoridad usó mal la información. Esa autoridad terminó presa. Pero hay que seguir los elementos y criterios para evitar ese contexto. Una entidad de autoridades ya no puede entrar a los equipos, o sea, sacar las fotos no, pero claro, si nos dicen no ponga fotos ustedes personales en los equipos, no podemos hacerlo tampoco. Y haremos una auditoría de seguridad que no lo haga, entonces no ponerlo. Por eso hay que ver el reglamento interno de trabajo importante. Caso, un jefe obstaculizó una propuesta de un personal a su cargo.
Luego pasó el tiempo, cuando este personal ya no se encontraba a su cargo, este jefe presentó la misma propuesta que obstaculizó, con sus nombres, y se aprobó. ¿Cómo opera ahí la propiedad intelectual? Bueno, si fue un trabajo hecho dentro de sus funciones, ese documento tiene autoría, pero pertenece a la entidad. Si alguien la usa, tiene que citar al autor, pues si no viola derecho de autor. ¿Qué puedo hacer para proteger el trabajo de dicho servidor? Bueno, si se usó fuera del contexto institucional, hacer su denuncia por derecho de autor. Pero que se puede usar citando la fuente, sí, porque cuando uno es contratado, lo contratan para la producción intelectual también. Pero nunca nos pueden borrar nuestro nombre. Hicimos el informe, ya no trabajamos, tiene que citar el informe de José Francisco Céspedes, asesor legal en tal época. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, yo conocí al doctor Rosario en el año 2000. Imagínate, trabajé con él, un gran profesional, en varias etapas y en varias áreas. Y todo se trabajaba conforme a los sistemas de contratación, a los manuales que se hacían para prever y evitar estos problemas, ¿no? ¿La microforma siempre tiene que ser físico? Sí, tienen un soporte material. La microforma es un documento electrónico, es inmaterial, pero para la conservación tiene que estar incorporada en un elemento físico, normalmente en un Blu-ray o en una memoria no modificable, un sistema no modificable. O sea, la microforma es digital porque ya está transformada a digital, pero requiere un soporte material donde está incorporada. ¿Existe microforma digital? Claro. O sea, la microforma es digital. Hasta el año 91 se decía que la microforma puede ser microfilm o microforma digital. En el año 96, con la ley 26 y 12, se planteó que la microforma era netamente digital, pero coexistía el microfilm. ¿Cuál es la diferencia? Que el microfilm es tecnología fotoquímica, tipo una radiografía, una imagen translúcida, negra. En cambio, la microfilm digital es un documento generado por digitalización, con los elementos de calidad que hemos venido conversando. Por indicarnos las normas que señaló, claro, se las digo por el chat, no puedo escribir, pero se los puedo decir. Decreto legislativo 681, decreto legislativo 681, decreto legislativo 827, decreto legislativo 827, ley 26612. Es el marco de la microforma. Y como le vamos a mandar el video, ahí lo pueden repetir. ¿Qué mercados o sistemas están aceptados para ingresar a criptoactivos, como los bitcoins, como seguro para los inversionistas? Bueno, habría que ver qué mercados están regulados. Por ejemplo, en Japón aceptan ciertos niveles de criptoactivos, Estados Unidos en ciertos estados aceptan, Perú el Banco de Reserva está interactuando, generando una moneda electrónica. Entonces, SUNAT está evaluando el tema tributario. Es decir, es un contexto nuevo, pero si usted va a invertir, tiene que ver en qué mercado están y la seguridad, sobre todo, indagar. Esta wallet, porque uno compra los que lo tienen las wallets, esta billetera electrónica, ¿es segura? Por ejemplo, hubo un problema con Binance. Binance es una wallet, una billetera electrónica que interactuando en el mercado norteamericano, dijo, para que no paguen impuestos en Estados Unidos, vayan y saquen visa y saquen ciudadanía en una isla de Oceanía. El FBI se dio cuenta y denunció a uno de los dueños de Binance y tuvo que pagar 3.000 millones por evasión tributaria. Entonces, hay que analizar bien en qué contexto y qué ámbito estamos interactuando. ¿Cómo evitar estafas? ¿Cómo invertir en criptomonedas de manera lícita? Y que no tenga fuente ilícita. Bueno, viendo que la wallet, ¿dónde está? ¿Cuál es su servidor? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Cuál es la legislación que sigue? Entonces, fundamental ese análisis. Y además, empezar a ver qué plantean los usuarios respecto a ese uso, porque si ya hubo una estafa, la gente va a denunciar. Y Internet, las listas negras, etcétera, nos ayudan a ir conociendo. O sea, para el tema de criptoactivos tenemos que tener, por ejemplo, ¿qué falló Argentina con los criptoactivos? Primero que la moneda Libra no era un criptoactivo, era un meme coin, o sea, una imitación de criptoactivo. Pero además, acá los fondos eran mínimos, pero estos muchachos norteamericanos empezaron a tomarse fotos con presidentes, con gente importante, y lanzaron su... Entonces la gente pensó que tenía un aval de un Estado y no lo tenía.
pero no hay que pensar, hay que analizar, preguntar. Si tengo duda, pues voy a la embajada, señor, ¿usted, su país está avalando esta moneda, este criptoactivo? Tenemos que informarnos, de lo contrario vamos a ser estafados. La base del tema, bueno, como le dije, decreto legislativo 681 de la microforma, la micrograbación. Decreto legislativo 827, ley 26612. ¿Se pueden generar documentos digitales con firma digital? Claro. Por ejemplo, yo este PPT para mí tiene valor, pero si quiero tenerlo como mismo prueba que he hecho la charla, lo firmo digitalmente y lo envío a la universidad, porque imagínense que justamente, ahorita no tengo, pero imagínense que tendría problemas de horario. Ya cuando todos hemos coordinado para no tener problemas de horario, pero si hubiera coincidido y era urgente, me había comprometido y la universidad me pone una charla y no puedo ir a la universidad, yo firmo digitalmente y lo envío como mi prueba a la universidad. Eso tiene, yo estoy validando eso, pero soy yo. Para que darle el pleno valor legal, tendría que decirle, lo firmo digitalmente y decir, fedatario juramentado, convierte en microforma. Y tú, como orden de fe pública, vas a avalar que ese documento le hace dar fecha cierta ahora que estuve dando mi charla en el Ministerio de Justicia. O ingreso ahorita a mi máquina, saca la microforma digital de esta PPT, porque voy a enviar a la universidad para efectos de justificar mi falta y poder recuperar la clase. ¿Se dan cuenta? O sea, sí es posible. Pero el problema de hacerlo yo es que yo voy a tener que sustentarlo. Si lo hace un fedatario juramentado, tengo un tercero que da fe por mí. Ya no soy yo, sino fue el fedatario que dijo, sí, yo entré al servidor, al IP número tal, y saqué, y efectivamente estuve dando su charla. Entonces, cuando firmamos digitalmente un documento, ¿tiene valor? Sí tiene valor. El problema es que tenemos que sustentarlo nosotros. Si lo hace un tercero, que es el fedatario informático, tenemos un dador de fe pública que dar fe por ese, da fecha cierta, que el mecanismo existió y vale como prueba plena. Esa es la diferencia. ¿Qué hacer si la institución estatal no acepta el cambio de papel a digital a sabiendas de eso representa un ahorro de institución? Bueno, tratar de convencer a las autoridades la importancia. Por ejemplo, estuve en proyectos donde las autoridades decían no porque el papel es importante, se le mostró el ahorro de dinero porque gastaban por lo menos unas 30 casas de 4 pisos para almacenar documentos. Hoy día ya solo tiene una casa con servidores donde dan todas las microformas y microarchivos. Y el presupuesto lo han reducido enormemente y lo pueden usar en otras cosas. Es cuestión de convencer a las autoridades. Buenas tardes. ¿Puedo ser fedataria informática si no tengo título de abogado? No. La fedataria informática, el fedatario informático tiene que ser abogado, y es más, a partir del título, 5 años de experiencia acreditada. Y después del quinto año puede participar en los cursos de formación de fedatarios. ¿Soy administradora titulada? No, no podría, lamentablemente. Por más que tenga los sistemas de calidad, tendría que estudiar Derecho y tener 5 años de experiencia. Otra pregunta. Si se digitaliza un documento físico para que sea digital, ¿qué sucede con ese documento físico? ¿Puede eliminarlo sin procedimiento que indica? No. Acá el fedatario tiene que comunicar a la AGN a efectos que se proceda a la instrucción. Pero comunica y dice, mira, estos documentos ya tienen valor legal. Sobre todo, no se destruyan que no tienen valor histórico. Pero para evitar un problema, usted le dice, por si acaso voy a destruir estos documentos, verifique usted si tienen valor histórico. Los envía y ya está, se eliminan. Siempre y cuando que no afecten temas sensibles, datos personales, ¿no? Solo documentos de valor histórico van a la AGN, el resto no, no lo puede eliminar conforme a la ley 2612, decreto ley 281 y el decreto ley 827. Considera que las entidades públicas tienen un gran problema con la calidad de seguridad, ya que no todas cuentan con los mismos recursos. Sí, efectivamente, pero ahí es importante los abogados e ingenieros de buscar el presupuesto, porque hoy día estamos en el mundo de la transformación digital, el mundo estatal. Y la transformación digital implica valor público. Y valor público es que no se vulneren los datos. Miren lo que ha pasado con entidades públicas que le han vulnerado los datos. Y ha afectado a cantidad de ciudadanos. Entonces hay que pedir los presupuestos porque si no, estamos yendo contra, contra la ley de gobierno digital. Y estamos afectando y podemos asumir la responsabilidad. Entonces ahí el tema es de convencer, evangelizar a los jefes, a los funcionarios, para que pidan los presupuestos necesarios y tengamos no solamente digital todo, backups también. Una entidad pública puede tener fedatario informático, ¿qué procedimiento debe efectuar? Sí, puede contratar un fedatario informático, porque el fedatario informático finalmente es un tercero que da actos y criterios, da la conversión de micrograbación, la confección de microformas. Entonces lo contrata, hace un procedimiento y lo contrata. Por ejemplo, SUNAT ha creado su línea de producción y contrata fedatarios, OMPE también, y muchas entidades públicas.
Pero, por ejemplo, registros públicos tienen su ley especial donde ellos van a formar sus fedatarios informáticos por ley especial, ¿no? Les comentaba que hay un nuevo sistema y mecanismo para el tema registral. Teniendo en cuenta la naturaleza y la puesta en marcha de la actividad, ¿por qué el fedatario juramentado debe ser un abogado con especialidad en informática y no un ingeniero de sistemas o informático, teniendo que estos últimos manejan el tecnología? Miren, lo que pasa es que a los abogados nos forman con el tema de la fe pública, respeto al documento, respeto a la fe pública. Yo he enseñado en la Facultad de Sistemas de varias universidades y lamentablemente el 99% de los estudiantes de ingeniería no les importa el derecho. Dice, yo hago lo que quiero con la ingeniería, con los sistemas, y si tengo un problema, mi abogado me va a defender. Lamentablemente no hay una formación en fe pública en la Facultad de Ingeniería. Ese es el tema, ¿no? Por las calidades del abogado y la abogada que nos forman los 12 periodos, y en una universidad a 13 periodos, en el tema de fe pública, la importancia de la fe pública y las responsabilidades que implica, porque la fe pública implica responsabilidad civil, penal y administrativa. Y sabemos que hay muchos abogados presos por no seguir el tema de la fe pública. Por eso es que hoy día actualmente se va al contexto del que sean los abogados o abogadas, ¿no? Y es más, no es cualquier abogado, es un abogado con más de 5 años que estudió 150 horas para efectos de especializarse. En mi época yo estudié 600 horas. Una lástima que lo han bajado, pero bueno. Bueno, por acá me felicitan. El link de congresos. A ver, unos segunditos, una vez lo compartimos. El link del congreso. Déjenme unos segunditos y te se lo comparto. Unos segundos. Acá está el link. Se lo voy a poner por el chat, sí que lo puedo poner. A ver, vamos a ver. Chat, chat, chat. Sí, parece que se puede escribir, ahora sí. Gracias por... Ahí está. Ahí le mando por el... Ahí está por el chat, les he mandado. El link de Congreso. Muy bien. Ahí está el link, ¿no? www.fi.org, page Congreso 2025. Ahí estábamos en las preguntas. Acá las preguntas. ¿Cómo se puede cambiar la normalización de los comportamientos antiéticos considerando que la normativa actual protege más al delincuente que a la víctima? Bueno, eso en materia penal, ¿no? Pero ahí la función jurídica también es importante para hacer seguimiento y ante una víctima, lo que pasa es que a veces, muchas veces las víctimas o no tienen defensa legal o simplemente la defensa legal no está preparada adecuadamente para los tiempos modernos, ¿no? Entonces hay que exigir a las universidades formen mejor a la defensa. ¿Qué es un registro informático? Un registro informático, primer requisito, ser registrador o asistente registral y estar ya trabajando en la SUNAR y luego seguir un curso de 100 horas de especialización en temas jurídico-informáticos. Y luego que termine el curso, tiene que juramentar ante el Ministerio de Justicia. Y recién ahí puede ejercer la función de registrador federal informático. Bueno, me felicitan por acá. ¿Aquellos federales informáticos que no trabajan en SUNAR tendrían oportunidad de ser parte de dicha institución? Claro, yo tendría que primero postular a SUNAR. Imagínense, yo soy un federal informático, pero además soy abogado. Yo tendría que postular a SUNAR, ser admitido como registrador y luego seguir el curso de formación para ser registrador federal juramentado. De afuera no. Por ejemplo, SUNAR hasta hoy día y durante un tiempo va a seguir trabajando, tiene su línea de producción y contrata fedatarios, sí se puede decir, los contrata. Pero ahora SUNAR va a generar una propuesta donde va a formar sus propios registradores fedatarios juramentados. ¿Sobre qué documentos temporales es necesario realizar microformas y darle valor? Bueno, lo que pasa es que si bien es un documento temporal, pero finalmente si tengo un problema y se pierde, es mejor. Yo siempre que recomiendo convertirlo en microforma, porque tiene un elemento de valor probatorio, ¿no? En caso de una institución pública, ¿hay alguna prohibición que un trabajador sea federal informático? Bueno, sí. El decreto ley 827 dice que ningún trabajador, por regla, el fedatario informático es un trabajador independiente, red de cuarta categoría, gira recibo. Entonces, el 827 dijo que habían 100 días para a los trabajadores internos archivos volver a fedatarios informáticos. Ninguna entidad lo hizo. Y la que dice ahí que demuestre que lo hizo, porque es imposible que ese pueblo lo hayan hecho. Entonces, ¿qué se hace? Se contrata. Por ley especial, el caso Sunar es que se da una ley especial donde la entidad forma sus, por ejemplo, el Poder Judicial puede hacer lo mismo, dar una ley especial y que los jueces y asistentes legales con más de 5 años generen sus microformas externas, ¿no? Puede ser una solución. Buenos días. Hay muchas páginas, empresas, aplicaciones y demás que te piden dar tus datos personales, inclusive
Si no los pones o no aceptas, no te dejan registrarte o seguir el proceso. El problema es que después usan la información para otros fines, como llamar a cada rato, ofrecer servicio, etcétera. Claro, acá es importante primero que leer los términos y condiciones. Si me dicen, esta información la voy a dar a mis clientes, no uso el sistema, buscaré otro alterno que me cubra. Y si me afectan, tengo que hacer mi denuncia ante las autoridades de protección de datos para que investigue y sancione, pues. Si yo he visto los términos y condiciones y nunca me dijo que me iban a transferir, estar llame y llame, entonces podía actuar y poner la multa hasta 100 UITs, más de 500.000 soles. ¿Pueden mandar los Doctor like? Espinosa, por favor, por eso la última Sí, pregunta. sí, claro. Perfecto. Entonces, la última. Me pregunta, la buena pregunta, ¿no? Todas han sido muy buenas preguntas. Dice, ¿la blockchain puede ser aplicada a microformas? Claro, pues finalmente es un sistema, pero habría que hacer un microarchivo interno con blockchain, porque el microarchivo tiene que estar. Ahora, si yo quiero gestionar mis microformas y quede constancia de la trazabilidad, también puedo usarla, ¿no? Entonces, pues un elemento digital. Habría que hacer simplemente la adaptación del manual de producción de microformas. Entonces, agradeciendo al Ministerio de Justicia, al doctor Jesús Rosadio, por su participación, simplemente les agradezco y me despido. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, Gracias. cuídense mucho. Gracias a usted más bien por esta brillante conferencia. Las felicitaciones de los participantes así lo demuestran. Gracias, doctor. Eh, También a los participantes indicarles pues que el PPT y el video de esta conferencia las podrán encontrar también en el chat, digamos, de los personas que se han inscrito a los lunes universitarios. Y entonces, pues, sin más, agradecerles nuevamente a todos y esperarlos para la tarde. Tenemos la segunda conferencia de los lunes universitarios, que tratará sobre el tema de lavado de activos y su problemática con la pérdida de dominio. Entonces, gracias, doctor, gracias a Muchas todos gracias, y hasta la doctor. próxima oportunidad. Hasta la Muchas próxima. gracias. Gracias, hasta luego. Cuídense.